Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video vamos a ver una nueva forma en la cual podemos resaltar los valores duplicados en una base de datos o en una tabla, como en este caso. En el video anterior habíamos visto una forma que era marcando el número de registros en el que estaba duplicado algún dato, y también podíamos marcarlo como duplicado o no duplicado en una columna. En este caso lo que vamos a hacer es marcar toda la fila de los registros que estén duplicados. En este caso los marqué de color rojo. Pero vamos a usar una nueva página para hacer el ejemplo desde cero. Así es como deberían quedar los datos que están duplicados. Vamos nuevamente a esta página donde vamos a empezar. Vamos a empezar desde la columna H. Antes de empezar, aclarar que yo considero datos duplicados los datos que coincidan en esos tres primeros columnas. ¿Listo? No voy a tener en cuenta esas tres columnas, las podría borrar o ocultar, no me interesan. Voy a tomar en cuenta esas tres columnas inicialmente. Entonces, vamos a pararnos en H y vamos a colocar la fórmula, vamos a colocarle el igual y vamos a usar la función de concat. Vamos a iniciar concat, vamos a tabular. ¿Y para qué nos va a servir concat? Para unificar los registros de las tres columnas que tenemos en este caso. Bueno, las podríamos unificar todas, da igual, pero en este caso voy a unificar las tres que me interesan. Vamos a unificarlas, simplemente cerramos el método, la función, y ya tendríamos los tres datos unificados. Esta columna o este dato es el que vamos a usar para identificar si los registros tienen o no datos duplicados en el resto de la base de datos, en el resto de la tabla. Ahora, ¿qué debemos hacer? Vamos a desplegar nuestro método por toda la tabla, dando doble clic, y vamos a seleccionar toda la tabla para el siguiente paso. Vamos a seleccionarla toda, no seleccionemos el título, solo la información, pues los encabezados no es necesario, solo la información, y nos vamos a formato condicional, a nueva regla. Vamos a crear una nueva regla. El por defecto nos selecciona la primera, no nos interesa, nos interesa la última, que dice utiliza una fórmula para aplicar el formato de las celdas. Esta es la que nos importa. ¿Qué fórmula vamos a usar? Una muy sencilla, que es la de contar. Vamos a darle igual contar. Listo. ¿Qué queremos hacer? Queremos contar los registros que sean mayores a 1. Para eso debemos colocar en la condición de si. Vamos a abrir los paréntesis. Vamos a elegir dónde están los registros que queremos contar, que es en la columna H, punto y coma. Y vamos a elegir el registro. En este caso elegimos el primero, que es el que va a contar inicialmente. Y damos F4 hasta que el símbolo de dinero esté solamente al lado de la columna, porque vamos a contar en orden descendente y queremos que él vaya bajando en cada uno de los registros, no queremos que se quede solamente contando el primero. Después de eso vamos a cerrar y colocar la condición, que sea mayor a 1 para identificar los registros duplicados. ¿Qué hicimos? Simplemente contar.si, abrimos, elegimos la columna y luego el primer registro. Y cerramos mayores a 1. Ahora el color que queremos que marque, digamos los registros que estén duplicados, los quiero marcar en color naranja. Esto lo hacemos yendo a formato, luego a relleno y eligiendo uno de los colores. También es algo sencillo. Ahora vamos a dar aceptar y ahora vemos como todos los registros que están duplicados, que están varias veces en nuestro archivo, se van a marcar de color, del color que elegimos, y los que solamente están una vez van a quedar sin ningún tipo de marcado, van a quedar en blanco sin formato. Espero que eso les sirva para identificar también datos duplicados o registros duplicados en sus archivos. Obviamente esta columna pues no la queremos, la vamos a ocultar, vamos a dejar simplemente los datos que estamos manejando en nuestro archivo. Espero que esta o la fórmula anterior les sirva en su jornada laboral, en su trabajo, estudio, lo que sea, y cualquier duda en los comentarios. Nos vemos en un próximo video, espero que estén muy bien.